Vamos a leer Joel capítulo 2, verso 28 primeramente. Después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. En Hechos capítulo 2, el verso 17: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. El primer versículo es en el Antiguo Testamento. Entonces está hablando de una promesa que iba a ocurrir en el futuro. El segundo, cuando leemos el libro de los Hechos, nos está hablando del Nuevo Testamento, del nuevo pacto. Y en los primeros versículos de ese capítulo 2 de Hechos es la narración del momento donde dice que vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Joel está hablando de una promesa futura que iba a acontecer. Dice: en los postreros días el Espíritu Santo será derramado sobre todas las personas, y profetizarán, verán visiones y soñarán sueños. En el capítulo 2, verso 1 en adelante, eso aconteció. En el 17 vemos que se está citando para establecer que lo que acaban de ver, lo que acaba de ocurrir, es lo que el profeta Joel estaba diciendo, que habría un derramamiento. Pero ese derramamiento iba a producir que las personas, toda carne en el cual se derramaran, entraran en una dimensión de cosas que no son naturalmente posibles. Entonces utiliza la palabra profetizar, hablar de parte de Dios. Entonces dice, cuando ese derramamiento ocurre, van a haber momentos donde van a hablar proféticamente, no van a hablar de lo que ustedes saben en su mente o de las experiencias personales, no van a hablar de su conocimiento, sino que van a haber momentos que el Espíritu Santo los va a inspirar, les va a permitir conocer cosas que no son accesibles con la mente humana, que se accede espiritualmente, y van a profetizar. Y habla de sueños. Entonces, que hay algo sobrenatural que el Señor quiere que nosotros experimentemos, que es parte de algo que fue profetizado y que hoy en día nosotros estamos viviendo una dispensación donde tenemos acceso a eso. Y que por una vez por todas dejemos todos esos pensamientos carnales, intelectuales, y comencemos a abrirnos a lo que las Escrituras nos están mostrando. Hay una promesa que era para nosotros, que Él derramaría de su Espíritu, y entonces profetizaríamos y soñaríamos y veríamos visiones. Proverbios capítulo 29, el verso 18, porque en esta mañana queremos enfocarnos más en introducir el tema que tiene que ver con visión profética y cómo desarrollamos una visión profética. ¿Cuál es el proceso por el cual pasamos en el momento de desarrollar una visión profética? ¿Qué podemos esperar una vez que desarrollamos una visión profética? Entender la provisión que Dios nos va a dar por causa de que tenemos visión. O sea, cuando usted toma visión y le antepone provisión, en realidad lo que usted está diciendo es: la provisión es producto de que hay visión. Muchas veces no estamos viendo provisión porque no tenemos visión. Entonces, si queremos vivir bajo la provisión de Dios,
tenemos que aprender a tener visión, y eso es algo que el Señor quiere permitirnos ver. Entonces la palabra en Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Entonces esa palabra desenfrenar, yo decía el domingo pasado, es como que usted se imagine a un carro a alta velocidad en el cual no se tiene control. Entonces lo que está diciendo es que donde las personas no tienen visión, su vida es una vida descontrolada, es una vida desordenada. Pero es interesante que desenfreno también significa desobedecer. Entonces estamos hablando de que un carro que no tiene freno es un carro que no obedece a nadie, que se resiste, se entrega de manera desordenada a las malas acciones. Entonces cuando hablamos de desenfrenado, es una persona que por causa de que no tiene visión se ha entregado a una manera desordenada y a malas acciones. Y las acciones malas no necesariamente son las que matan a alguien, sino que lo malo también es cuando no estamos haciendo lo bueno. O sea, no hacer lo bueno, no hacer lo que Dios espera que hagamos, también es malo. El no hacer es una acción mala, porque simplemente yo decido quedarme y tomar una postura. Ahora, otra versión dice sin profecía, cambia la palabra visión para ponerle profecía. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces habla de visión, profecía, y otra, en vez de usar desenfreno, otra versión utiliza la palabra el pueblo se extravía. Y esa palabra extraviar es desorientar, estar desorientado. O sea, es como cuando usted se pone de pie en un lugar y dice: no sé para dónde es el norte, no sé para dónde es el sur, no sé para dónde es el este y el oeste. Entonces no importa si yo quiero ir a algún lado, si no termino de orientarme, entonces puedo terminar perdido. La falta de visión te lleva a vivir una vida desordenada, donde no estás obedeciendo a lo que Dios quiere que tú hagas, pero también de una forma extraviada, desorientada. A mí me ha pasado que en algunos momentos me he golpeado y me golpeo y se me sacude el cerebro, y he pasado hasta 1 o 2 horas así desorientado, como que veo y que no veo, y hasta después me doy cuenta y me dice: ¿y hace cuánto pasó? Pasé todo un partido de fútbol desorientado porque me habían pegado un golpe y no me di cuenta. No me acuerdo cómo jugué, no me acuerdo que si corrí, si no corrí, y me pregunto cómo fue que no me sacaron, cómo fue que pasé tanto tiempo jugando y estaba mal. Y eso es lo que le pasa a los boxeadores cuando están boxeando y les pegan un golpe. Entonces cuando el referí llega y les hace preguntas, ellos contestan sí, quieren seguir, pero están perdidos, y es peligroso. Es peligroso. Y por eso los árbitros están ahí, los referí, para protegerlos, porque si usted les pregunta: ¿querés seguir?, ellos van a decir sí. Y algunos están así, y cuando les cantan el knockout dicen no. Y uno dice: pues si estaba noqueado. Y se enojan con el referí, y usted lo ve, y estaba bien. Una persona sin visión cree que puede seguir, cree que va bien, pero en realidad es toda una desorganización, es un desorden, no hay obediencia, estás en un estado de rebeldía. Y ahí es donde tenemos que tomar la connotación de lo que nos está enseñando las Escrituras aquí en Proverbios. Y este principio es muy importante, porque dice: sin profecía, sin visión, entonces el pueblo se desenfrena. Y eso es lo lindo. Dice: les di el Espíritu Santo para que vieran visiones, para que soñaran sueños. ¿Y cómo puede ser que teniendo acceso a algo
que el Espíritu Santo quiere darnos, no le tomemos ventaja y no le saquemos el provecho que se merece. Habacuc capítulo 2, el verso 2 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces nosotros vemos a un Habacuc que está hablando con Dios y le está preguntando a Dios y le está diciendo: Señor, ¿por qué nuestra condición de vida es lo que es? ¿Por qué estamos viviendo esos tiempos de crisis? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué nosotros nos sentimos tan oprimidos? ¿Por qué está pasando todo esto? Y Dios le está diciendo: te voy a mostrar una visión de lo que está pasando, pero también de lo que va a pasar. Y esa visión, una vez que te la muestre, lo que te va a llevar es a un proceso de transición de un lugar a otro, porque la visión sirve para eso. La visión te da claridad hacia dónde quieres ir. Sabemos dónde estamos, o deberíamos saber dónde estamos, pero necesitamos saber hacia dónde queremos ir. Y nosotros vamos a ver que Dios trabajó a través de visiones con muchas personas en la historia de la Biblia. Nosotros vemos a un Moisés que estaba como un pastor de ovejas, y de repente Moisés mira una zarza ardiendo, y lo que Moisés dice es esto: voy a ir a ver esta grande visión. Él no dijo: voy a ir a ver esta zarza ardiendo. Él dijo: voy a ir a ver esta grande visión. Y cuando él está frente a la visión, hay algo que se le revela, hay algo que se le muestra. Josué fue expuesto a una visión cuando Dios le dijo: te voy a introducir a la tierra prometida, tú le vas a entregar esta tierra. Yo les he entregado esta tierra a ustedes, pero te voy a usar a ti para conquistar esta tierra. Vemos a un José que dice: José tuvo un sueño y se lo contó a sus padres y se lo contó a sus hermanos y lo metió en problemas. Pero Josué tuvo un sueño de algo que iba a acontecer en el futuro, que estaba marcando su vida, que estaba marcando una transición. Entonces nosotros vemos a David, se le mostró una visión, a Nehemías se le mostró una visión de reedificar el templo. Pablo, cuando se encontró con el Señor y cayó en tierra y había una luz que resplandecía y una voz que le hablaba, dice Pablo después, relatando lo que le aconteció, dice: yo no fui rebelde a la visión. Oh rey Agripa, no he sido rebelde a la visión. O sea, se le mostró algo que estaba transformando su vida. Hay dos puntos cuando hablamos de visión nosotros como creyentes. Primero, es una forma de Dios comunicarse con nosotros. Si en Joel dice: derramaré de mi espíritu y verán visiones, lo que está diciendo es: por causa del Espíritu Santo voy a tener una comunicación con ustedes a través de visiones. Entonces, cuando hablamos de visión, estamos hablando de revelación, una visión profética. Y por otro lado, indica un mensaje que se recibe. Entonces, la visión es la comunicación de Dios con nosotros, pero la visión también es capturar lo que Dios está comunicando. Entonces, cuando hablamos de visión, no estamos hablando del órgano, no estamos hablando de la vista natural, estamos hablando de una experiencia espiritual que nosotros tenemos con el Señor. Y muchas veces esa visión tiene que ver con una imagen mental de un futuro mejor, de un futuro preferible, algo que el Señor nos muestra internamente, que nos causa una impresión, que nos permite tener una claridad hacia dónde vamos, pero también cómo podemos llegar ahí. Y dentro de esa visión yo entiendo mi condición de hoy, pero también entiendo hacia dónde
el Señor me quiere llevar. Entonces una persona que no tiene visión es una persona que no sabe dónde está, que no sabe hacia dónde va y está invirtiendo su energía, sus recursos en muchas cosas que no necesariamente van a beneficiar su futuro. Entonces tener visión para nosotros como creyentes es importante porque tiene que ver con la capacidad de comunicarnos con Dios. Una persona visionaria, si usted lo busca en el diccionario, dicen, un visionario es alguien que tiene una forma de ver la vida extravagante. No, para nosotros no es eso. Dice, un visionario es alguien que tiene ideas extravagantes. No, para nosotros un visionario es alguien que sabe oír a Dios. Y si la Biblia dice que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne, entonces el ser visionario es una característica que todos los hijos de Dios deberían de tener. Amén. Todos nosotros deberíamos de ser visionarios, porque ser visionario es esa habilidad que tengo yo de comunicarme con Dios. Dios me comunica algo y yo lo capturo, donde el Señor me está mostrando cosas que Él quiere hacer hacia futuro conmigo. Entonces todo lo que Dios hace, siempre lo ha hecho. Desde que nosotros leemos el Génesis, nosotros vemos a un Dios visionario operando, porque Dios mira un desorden. Y recuerden que la falta de visión es desorden. Entonces lo que está pasando en la tierra es que hay un caos y hay un desorden. Entonces si aparece Dios, del cual nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza, y comienza a operar en el Génesis de tal manera que nos permite también a nosotros ver cómo Él opera, pero para que entendamos que así como Él opera, si nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, debemos de operar. Entonces Dios lo primero que ve es un desorden en la tierra. Y cuando Él mira el desorden en la tierra, Él tiene que ver hacia dónde quiere llevar la tierra en el futuro. Y para eso tiene que visionar. Él no necesita que nadie le comunique nada, porque Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Pero usted y yo sí necesitamos que Dios nos permita ver qué es lo que Él está viendo, para que nosotros tengamos claridad hacia dónde Él quiere ir y cómo lo vamos a hacer. Entonces Dios mira el desorden y termina viendo hacia futuro cómo las cosas van a lucir. Y una vez que Él lo ve, comienza a trabajar. Isaías capítulo 46, el verso 9. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que... ¿Sabe qué es visión? Visión es entender esto. Entender esto de forma particular, de forma corporativa y entenderlo de forma general. O sea, que antes de que yo fuese ya Dios era, y antes de que yo naciese ya Dios sabía mi día de partida, y ya Él ya sabía qué yo iba a hacer durante toda la vida. Dice Él, mi propósito va a prevalecer. Mi propósito se va a cumplir. Lo que yo he deseado se va a llevar a cabo. Entonces si Él dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que son pensamientos de bien y no de mal, para darnos un fin, y es un fin que esperamos, lo mejor que me puede pasar a mí es que el Señor me permita capturar la visión de mi vida. Entonces hay una visión para mi vida. El propósito y la visión no son lo mismo. El propósito es la intención original por la que yo nací. La visión es que yo lo vea y cómo lo voy a llevar a cabo. Entonces el propósito está. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero la visión es la capacidad que yo tengo de verlo, imaginarlo.
Y una vez que lo imagino, camino en esa dirección, creyendo que lo que Dios está haciendo cuando me permite capturar la visión, cuando Dios tuvo a Moisés frente a esa zarza y le dijo lo que iba a hacer, Dios le está diciendo: yo miré la aflicción de mi pueblo, yo escuché el clamor de mi pueblo, yo veo la opresión en que lo tienen los egipcios y yo he descendido para liberarlos. Y esto es lo que vas a hacer: vas a ir donde el faraón le vas a pedir que deje ir a mi pueblo. Él no lo va a dejar ir, el corazón de él se le va a endurecer, van a venir 10 plagas, va a haber mortandad, el primogénito de los egipcios va a morir, y después, cuando te deje ir, entonces tú y el pueblo me van a servir en el desierto. Eso es lo que está diciendo. Yo anuncio el final desde el principio. Pero por otro lado, también una visión puede ser traída desde una fuente del alma. A eso le llamamos ambición, no visión. Ambición es un deseo personal que yo puedo tener de algo en mi vida, que no es lo mismo que una visión. Porque cuando hablamos de ambición, es lo que yo como hombre quisiera que las cosas fueran de esa manera. Pero una verdadera visión, su fuente es Dios. Entonces ahí es donde cambia cómo la iglesia ve lo que es visión y cómo el mundo ve lo que es visión. Porque el mundo trabaja o desde fuente satánica o desde el alma de la persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de escribir la visión, nosotros tenemos que garantizarnos primeramente esto: que la visión que nosotros tomamos de vida es una visión que viene del corazón de Dios. Y el Espíritu Santo nos habilita para esto. Entonces la visión viene de Dios para dirigirnos, viene de Dios para revelarnos su plan. Dios abre en nuestros ojos el corazón y la mente por medio de la visión, para que podamos darnos cuenta de qué es lo que el Señor está queriendo hacer en nuestra vida. Y esa visión nos permite que seamos guiados a un punto donde podamos recibir la provisión que Dios quiere darnos para que también esa visión se lleve a cabo. Entonces la visión necesita ser de Dios. Pero número 2, la visión que viene de Dios exige, demanda un cambio de vida y de nuestra propia naturaleza. Si yo no entiendo que requiero hacer cambios, entonces por mucha visión que tenga, no lo voy a ver manifestado. Pero una visión de Dios también te revela qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Y cuando Dios te revela lo que Él quiere que tú hagas, nunca una visión de Dios va a ser egoísta. Número 1, una visión debe de venir de Dios. Número 2, una visión que viene de Dios requiere cambios de mi parte. Y número 3, una visión que viene de Dios nunca será egoísta. Y ahí es donde se comienzan a separar más aún las ambiciones de lo que es algo que Dios te está dando. Y en la iglesia nosotros tenemos que tener cuidado que cuando hablamos de visión no se nos introduzca el mundo a la iglesia. Y el mundo se ha querido introducir a la iglesia. Y a veces nosotros como pastores tenemos que tener cuidado de no estar estudiando a gente en el mundo que son visionarios, que lograron tener éxito, ver qué fue lo que hicieron y traer aquello aquí. Porque entonces lo que vamos a enseñarle a nuestra gente es que fluyan desde aquella fuente y desde aquella esencia, y no de la esencia de Dios. Entonces cuando hablamos de una visión que viene de Dios, no puede ser egoísta. No puede ser algo que solo te bendiga a ti. No puede ser algo que solo produzca que los deseos personales
de realización los lleves a cabo, porque Dios no funciona así. Si Dios va a darte una visión, te va a dar una visión corporativa. Y cuando hablamos de corporativa, estamos hablando desde el sentido espiritual nuestro, del cuerpo de Cristo. Entonces, si nosotros vivimos en comunidad o somos parte de esta nación, todo lo que vayas a hacer, que Dios te dé, tiene que tener un efecto de bendición que va más allá de tu persona. No nacimos para improvisar. Nosotros nacimos para vivir el plan de Dios en esta tierra. Por otro lado, entonces están los que son visionarios. Pero ¿de dónde es tu fuente? Porque pueden ser tus ambiciones y no Dios. Y te voy a decir algo: puedes lograr todas tus ambiciones y tener deleite en esta tierra, pero se convertirán en lágrimas cuando estés cara a cara con Dios. Porque cuando estemos cara a cara con Dios, entonces va a ser el momento que vamos a ver con mayor claridad lo que pudimos ser y no fuimos. Lo que se nos dio como privilegio, la oportunidad de ser parte y no lo fuimos. Y todos los yates o las pangas, pues, y todos los viajes y todo lo que hayas hecho, todos los títulos, todo lo que hayas, va a ser nada. Entonces, si vives por tus ambiciones, las puedes lograr. Pero para algunos de nosotros, nuestras ambiciones serían lo peor que nos pudiera ocurrir. Yo quería ser un hombre de negocio y no prosperaba, no porque no fuera trabajador, o no porque no tuviera ideas creativas, no porque no fuera esforzado, no porque me la jugaba y trabajaba día y noche y haciendo lo que sea, no me importaba. Pero tal vez si hubiese sido próspero, hubiese logrado mis ambiciones y no estar viviendo la visión que Dios tenía para mi vida. Entonces hay ambiciones logradas que son lo peor que nos puede pasar. Y queremos que podemos cometer el error de estar viviendo allá afuera por ambiciones y querer venir a aplacar la conciencia aquí, a decirle gracias Dios por las ambiciones, y no vivir la visión de Dios. ¿Y cuánta gente está viviendo así? ¿Y cuánta gente ve esta reunión como el lugar para pedirle bendición a Dios para cumplir mis ambiciones? Pero no quiero saber nada de la visión que Él tenga para mí. ¿Sabe qué es lo más poderoso que nos sostiene en esta tierra? Propósito. ¿Sabe qué nos hace invencible? Propósito. ¿Sabe qué es lo que te puede mantener saludable? Propósito. ¿Sabe qué es lo que puede impedir que el diablo te mate? Propósito. Lo peor que le puede pasar al hombre es despropósito. Y por eso es que la Biblia dice: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad. ¿Cuál es la buena voluntad? La visión que te está mostrando acerca de lo que quiere hacer contigo. La buena voluntad de Dios no es concederte tus ambiciones. La buena voluntad de Dios es decirte: yo te doy una provisión y yo te proveo todo lo que necesitas para que cumplas la visión. Que mi buena voluntad no solamente es un buen plan, sino es un plan que provee todo lo que necesitas. Esto es básico. Y a mí me tocó entenderlo, porque hoy yo les hablo de ambición y les hablo de visión, y que la ambición es como el mundo, pero a mí nadie me enseñó. Solo que a mí se me ocurrió, recién convertido, escribir la visión. Y yo escribí la visión desde mi ambición. Entonces, cuando yo escribí la visión desde mi ambición,
y esto ya lo compartí una vez, pero lo voy a volver a compartir. Yo dije, bueno, me dicen que el Señor da, entonces yo quiero pedir. Y entonces yo escribí la visión y comencé con unos artículos legales para demandarle al Señor que me cumpliera lo que estaba en su constitución. Y entonces escribí Mateo 7: pedid y se os dará. Y como yo estaba necesitado, entonces era tiempo de pedir. Después puse Mateo 21: y todo lo que pidieres en oración creyendo. Pero ¿sabe dónde estaba mi mente? En mis ambiciones. Entonces comencé a escribir esto, y después lo primero que puse fueron mis deudas. Pero oiga esto, dice, qué lindo, ¿eh? Yo coloco esta carga en tus manos. Porque eso sí nos gusta, poner las cargas en las manos del Señor. O sea, ¿usted cree que yo voy a salir de las deudas si no entiendo por qué estoy en las deudas, qué deudas tengo, cómo las pago, cómo hago, qué me llevaron a las deudas, qué fueron los errores, cuál fue lo que administré mal, qué principios bíblicos no estaba aplicando? Soy generoso, soy tacaño, soy alguien que diezma, no diezmo? Todo eso es parte. El Señor dice, hey, escribe la visión en tabla. Le está diciendo, vamos a poner las condiciones. Te voy a enseñar qué es lo que ha estado haciendo el pueblo, pero te voy a enseñar qué es lo que yo voy a hacer. Pero necesitamos saberlo. Y por eso es que Dios le habla a Habacuc: escríbela. Entonces, en mi poco entendimiento en ese momento, eso fue lo que hice. Entonces después venía la parte buena. Entonces dije yo, bueno, vamos a hacer las metas espirituales. Metas espirituales, ponerlo más para arriba. Porque en las metas espirituales es donde yo puedo decir que el Señor me dio mucho más abundante, porque Él es poderoso para darnos mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y esto jala todo el resto. Nosotros somos al revés, comenzamos por nuestras ambiciones, pero cuando nosotros tomamos la visión de Él, es como que esto tiene un poder para traer todo y más de lo que vos pudieras imaginar. Cuando yo me convertí, el Señor me dijo, vas a ser un pastor. Pero yo pensaba que iba a quedarme toda la vida en Tangamandapio, Diriamba City, the Republic of Diriamba. Y yo estaba feliz con eso. A mí no me mueve el piso esto, pero yo estaba feliz allá. Pero yo recuerdo que lo primero que yo dije, yo quiero ser un líder de círculo de amistad, porque eso fue lo que me permitió ver el Señor. Y esa es parte de la visión. La visión se va revelando progresivamente. Lo importante es que seamos fieles en lo que se nos revela hoy, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Entonces vengo y le digo, yo quiero ser líder de un círculo de amistad. Cuando yo agarré ese círculo de amistad, para mí era una iglesia. Para mí la gente era valiosa. Para mí era un lugar donde quería ser usado de forma extraordinaria por Dios, predicar, hacer todo lo que se hace en un círculo de amistad. Lo tenía en mi corazón. Y cuando eso no había pasado, hasta que un día me llamaron y me dicen, ¿querés abrir un círculo de amistad? Sí, lo quiero abrir. Pero era una meta. Encontrar dones espirituales. Hey, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Todavía no he descubierto todos mis dones, pero hoy tengo claridad de algunos y los veo. Pero me impresiona que puse ahí un bebé, aprender a escuchar la voz de Dios. Wow, eso debería de ser algo. Esas tres cosas que yo puse ahí debería de ser algo que todos aquí queremos. No necesariamente abrir un círculo de amistad. ¿Cómo le sirvo a Dios? Dígame amén, por favor. Aquí ya lo voy a presionar un poquito. Todos, sin excepción, deberían de preguntarle al Señor cómo le puede servir.